debate intelectual. En su libro El banquete, el filósofo Platón reflexiona sobre la naturaleza del amor y del sexo. Platón considera el amor entre hombres y mujeres como algo puramente físico y secundario respecto al amor más elevado y espiritual entre dos hombres. Su deseo es el de una unión duradera, un compañero para toda la vida. Pero Platón estaba anclado en el pasado. Él hablaba del amor no sexual entre hombres, como el de Harmodius y Aristogitón. Sin embargo, Atenas y toda Grecia habían cambiado. En el lapso de 200 años, la cultura del idealismo heroico contenido había sido sustituida por la del gimnasio. La belleza del cuerpo masculino era el nuevo ideal, esculpido en piedra y en carne. Desde el principio de la democracia hasta finales del siglo IV y hasta el final del siglo VI, observamos una transformación de las relaciones masculinas. Al principio son excelentes en un sentido aristocrático. De hecho, la vida en la ciudad gira en torno a ellas, pero precisamente esas relaciones acaban destruyendo la ciudad. Surge una especie de mafia gay. Supongo que los griegos entendían sin dificultad esta expresión. Los hombres recurrían a otros hombres porque el matrimonio solo era un acuerdo comercial. Las mujeres, incultas, limitadas y encerradas, tenían muy poco que ofrecer a sus maridos en términos de compañía, estímulo intelectual o pasión erótica. Su papel se limitaba al de criar ciudadanos varones. Pero había otro tipo de mujer ateniense, una mujer que podía ofrecer a los hombres amor, sexo y conversación. Eran las prostitutas. A finales del siglo IV a.C., Atenas se postraba a los pies de una mujer, Phryné, una prostituta que se hizo muy popular como consecuencia de un romance que mantuvo con el prestigioso escultor Praxíteles y conocido por toda la ciudad. En la antigua Grecia, la prostitución era legal. Los precios los fijaba el Estado y las prostitutas pagaban impuestos. Considerados como un entretenimiento público necesario, los burdeles en Atenas, como en otras ciudades, estaban situados fuera de las murallas de la ciudad. Este lugar se llamaba Kerameico. Debe su nombre a las fábricas de cerámica que proliferaban alrededor. Era el distrito industrial de Atenas, el hogar de alfareros y prostitutas. En cuanto salías de la ciudad, te encontrabas con el burdel. Todo el perímetro estaba lleno de prostitutas, de hombres y de mujeres que se exhibían con ropas transparentes para atraer a los clientes. La mayoría de las prostitutas eran esclavas o mujeres tomadas como botín de guerra, pero algunas procedían de familias caídas en depresión. Las prostitutas estaban clasificadas por precios. En el escalón más bajo estaban las prostitutas de los burdeles y de la calle. En la mitad de la escala, las contratadas, aquellas cuyos servicios se alquilaban para los simposia, para que tocaran música o conversaran con los hombres. Y en lo más alto estaban las meretrices vinculadas a importantes personalidades que podían llegar a ser realmente ricas y poderosas. Esta clase más alta de prostitutas se denominaban etarias. Phryné, inteligente y bella, ascendió a la cima de su profesión para convertirse en la etaria mejor pagada y más conocida de su tiempo. Era increíblemente rica. Cuando Alejandro Magno saqueó la ciudad de Tebas en el 336 a.C.,
Friné se ofreció a financiar la reconstrucción de la muralla de la ciudad a condición de que en ella rezara la inscripción: Alejandro abatió estas murallas, pero Friné, la cortesana, las levantó de nuevo. Pero Friné valoraba su estatus por encima de todo. La categoría social le proporcionaba control sobre su vida y la de sus clientes. Le daba libertad para adoptar comportamientos prohibidos. Las mujeres decentes eran modestas, recatadas. A Friné le estaba permitido bromear, flirtear y hablar con los clientes, no en calidad de concubina sumisa, sino de mujer influyente, rica y poderosa. Dado que las mujeres no son amigas de sus esposos, eso deja libre un amplio espacio de intimidad femenina que llenaban las hetarias. Ellas sí podían coquetear y mantener conversaciones con los hombres. Con ellas sí llega a surgir la verdadera devoción de amantes. Con las prostitutas aflora por primera vez un atisbo de romance heterosexual. El romance de Friné con el escultor Praxíteles es un ejemplo de algo que estaba completamente omitido en la sociedad de la antigua Atenas: el amor heterosexual. Ella fue el modelo de Praxíteles para su estatua de Afrodita, la diosa del amor, la primera estatua de una mujer desnuda del mundo clásico, y la primera que se convirtió en símbolo público del amor. El resto de las mujeres de Atenas ni siquiera imaginaban llegar a disfrutar de la libertad de la que gozaba Friné. Una vez al año, esposas y madres podían salir de sus casas para asistir a un festival religioso. Era una ocasión reservada exclusivamente a las mujeres para celebrar la fertilidad de la tierra. Las mujeres ofrecían presentes a la diosa Demetra de la agricultura, con la esperanza de fomentar así su propia fertilidad. Nancy Bocaides ha participado en excavaciones y ha estudiado el santuario de Demetra en Corinto, al sureste de Atenas. En mi opinión, lo más interesante de este festival es que, mientras que el resto de los ámbitos, la mujer de la antigüedad clásica estaba completamente marginada, en lo religioso sí le estaba permitido expresarse libremente. Cuando Nancy excavó el santuario de aquel festival femenino, encontró un complejo de pequeños salones similares a donde se celebraban los simposia, con bancos reclinados por las paredes. Al contrario que los hombres de la antigua Grecia, las mujeres no solían comer tumbadas, sino sentadas. Estos divanes muestran que al menos durante estos días, las mujeres se comportaban como los hombres. Creo que demuestran la sexualidad de las mujeres. Se reclinan como los hombres y asumían sus posturas. Y seguramente, a juzgar por lo que sabemos de Atenas, también contarían chistes verdes y se divertirían mucho. La oportunidad para hablar y relacionarse con otras mujeres sería recibida como un agradable paréntesis en medio de una vida de sometimiento al hombre y aislamiento doméstico. Pero el festival también tenía un importante componente religioso. Parece que las mujeres aprovechaban la oportunidad para recuperar algo de control sobre sus propios cuerpos. Lucia Nixon ha estudiado las distintas plantas que las mujeres elegían como ofrendas a la diosa en este festival. Se trata de plantas que, lejos de fomentar la fertilidad, son precisamente para lo contrario. Esto es granada. Las plantas más comunes en los festivales de Demetra eran la granada, a la que se le atribuyen propiedades contraceptivas, el pino y la menta, que proporcionan el aborto, y las hojas de vítex, que en teoría regulan la menstruación. Si es cierto que las mujeres griegas dominaban sus vidas reproductivas desde que empezaban a menstruar hasta la menopausia, sin duda, eso se reflejaría en su actitud general respecto al sexo. Si quedarse embarazada demasiado pronto puede suponer una angustia para una mujer, su visión y su postura ante el sexo está supeditada a esa preocupación. Pero si sabes que no tienes por qué quedarte embarazada si no lo deseas, puede procurarte una vida mucho más relajada y plena.
No sabemos si los remedios resultaban eficaces, pero su popularidad indica que estas mujeres no eran tan sumisas como sus maridos pretendían. La mayoría de las representaciones sobre la vida de estas mujeres en las vasijas de cerámica las muestran como mujeres obedientes, tejiendo, cuidando a los niños y comiendo solas. Pero la cerámica decorada específicamente para mujeres nos da una imagen distinta. Uno de los aspectos más interesantes de las vasijas es que muestran a las mujeres reunidas en grupos cada vez más numerosos. Podría tratarse de algo muy sensual, es decir, no trato de sugerir que sean escenas lésbicas, sino de resaltar el intenso carácter sensual que podría dominar en un ambiente tan femenino en el que gozarán de plena libertad. A finales del siglo IV, las mujeres parecen vivir un despertar, rebelándose contra su aislamiento. Una de las más activas instigadoras de este cambio fue Phryné, la cortesana. Phryné, al posar